Bueno, pues mi nombre soy el psicólogo Omar Susano y esto es el podcast Perspectivas Psicológicas y estoy aquí con mi colega. Colega, si gustas presentarte. Claro que sí, soy el psicólogo y tanatólogo Israel Galicia. Estamos aquí nuevamente en un podcast más de perspectivas psicológicas. Un gusto, Omar. Y pues bueno, menciono mis redes sociales. Entonces estoy como Psicología del Alma, lo que es Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter. Ahí estamos, ¿no? Sí, excelente. Y bueno, nos quedamos por ahí con la temática del Día del Psicólogo, que por cierto ya se viene, ¿no? Es el día 20 aquí en México. Ya el lunes. Y lo especifico porque, sí, porque he sabido que en otros países pues son en otras fechas, ¿no? Como te decía, casualmente en Perú, que escuché que recientemente, o creo que es el 30 de abril, ¿no? Coincide con el Día del Niño de aquí, pero también he escuchado en otros lados otras fechas, entonces pues me supongo que cada país pues será de manera diferente, ¿no? Pero en sí, pues lo que representa, ¿no? Lo que representa es lo importante, el Día del Psicólogo, aunque también ahora que he estado en grupos de Latinoamérica, así como en, no sé, de Chile, de Guatemala, he escuchado mucho Colombia. esta cuestión de que, por ejemplo, en Guatemala se conjuntan mucho la psicología educativa y la psicología clínica, ¿eh? O sea, como que por ahí tengo esa percepción. Y también en Chile manejan muchos términos, o sea, que a mí se me hacen como muy legales, ¿no? O sea, legales en el sentido de que se apegan a cierto artículo para trabajar ciertas cosas. Entonces, todavía no lo entiendo, o sea, no me he puesto a observar adecuadamente, pero mi intención era esa, o sea, como que saber, y estoy tratando de contactar gente para que me pueda platicar un poco cómo es la psicología, ¿no? En esos lugares, pero sí sería importante, ¿no? Tener un contexto más amplio a nivel mundial de qué se trata, ¿no? Ujú. Pero igual, no sé si quieras comentar algo, colega. Sí, fíjate que también he tenido la posibilidad de estar en algunos foros, en algunos cursos diplomados con gente principalmente de Colombia, pero sí, como dices, hay de otros países de Latinoamérica, incluso España, por ejemplo. Y sí, se conjunta mucho lo que es la psicología clínica y la psicología educativa, ¿no? De hecho, hasta la psicología social. No sé si te toca eso, que también la psicología social está muy llevada de la mano, ¿no? Con la psicología clínica. Yo en algún momento en la carrera tenía un profesor que se dedicaba a la psicología clínica y era o es, ¿no? Ya, no sé, no he tenido contacto, pero supongo que es, profesor también de psicopatología, en general, ¿no? Todo eso, lo que son los test psicológicos, la terapia psicológica, etcétera. Y me comentaba que cuando estás en la psicología clínica, digamos que aprendiendo a manejar la psicología clínica, guardando proporciones, ¿no? Pues prácticamente puedes desempeñarte en cualquiera otra área de la psicología. Al contrario, si estás a lo mejor en psicología industrial o en psicología social o en psicología educativa, se les complica un poquito más ingresar a la psicología clínica, ¿no? Y sí, la verdad es que ya ahora con los años, pues sí, sí he podido constatar esa parte. Digamos que la psicología clínica es la que está más apegada a lo que la gente en general sabe de la psicología, ¿no? De la terapia, el proceso psicoterapéutico, etcétera, ¿no? Ya no se diga de las corrientes psicológicas, pero bueno, ese sería mi comentario al respecto, colega. Que a lo mejor se me vino a la mente algo que es como un tabú de la gente que no sabe qué es un psicólogo o demás. Pero, por ejemplo, yo mismo cuando no era psicólogo ni estudiante de psicología y escuchaba nombrar a psicólogos, se me venía a la mente la idea de que un psicólogo te podía leer por tus comportamientos, ¿no? O hasta un poquito tus siguientes pasos, ¿no? O yo veía que eran muy empáticos, entonces decía, este cuate ya me está queriendo manipular o cosas así, ¿no? Entonces, eh, desde luego termina siendo un tabú, o sea, los psicólogos no leemos la mente, pero de verdad, o sea, como bien lo dicen, desarrollamos un ojo clínico con el paso del tiempo, la experiencia, si de algún modo como que anticipas algunas cosas, no somos nada humildes en decir que esto puede pasar cuando tienes esta cierta experiencia, al contrario, como que decimos, no, esto no es cierto y cosas así,
pero la realidad es que, claro, como yo creo que como cualquier profesión te vuelves especialista en algo, o en el sentido tenemos, se puede decir que tenemos muchas horas frente a seres humanos. Entonces, en ese aspecto, por algo pudiéramos estar desarrollando esta observación, ¿no? Esta escucha, esta empatía y demás. Desde luego que sí, sí es algo a tomar en cuenta, pero no sé qué opinas respecto a esto, colega, este tabú que los Sí, psicólogos leemos la mente, ¿no? sí, no, definitivamente, cuando la gente ya sabe, por ejemplo, tu familia, amistades, saben que eres psicólogo, al principio se guardan, se ponen medio reservados, ¿no? Piensan que uno está ahí analizándoles y pues ya después platica uno, ¿no? Cuando sale el tema, pues no, no estoy analizando, ¿no? O hasta de broma, ¿no? Les decimos, no, pues, te cobraría, ¿no? Nada más analizo y cobro, ¿no? Si no, pues no tiene caso. Pero es como una broma, ¿no? Para zafarte y para que no crean que uno está ahí analizando a la gente todo el día, ¿no? Toda la semana, todo el año. No, pues no para nada. Al contrario, ¿no? Uno trata de evitar esa parte y llevar su vida lo más normal que se pueda, ¿no? Tranquilo. Obviamente cuando estás en alguna situación familiar que conlleva una problemática, un conflicto, pues sí, sueles agarrar herramientas, ¿no? Pues es obvio, ajá, es como, digamos, el médico, de repente alguien se enferma, ni modo que no lo va a atender o no le va a decir, mira, yo veo estos síntomas, igual uno, ajá, hace eso, pero cuando son ciertas situaciones en específico, ¿no? O el arquitecto, ¿no? Que sale ahí la plática de, pues va a decir, no, pues mira, yo te recomiendo esto, ¿no? Para construyas tu casa, no sé. Ajá. El abogado igual, ¿no? Cuando se está hablando y sale el tema, pues podrá decir, no, mira, el artículo tal, apóyate en eso y ya, ¿no? Tampoco es que empecemos a dar ahí toda una consulta, una cátedra de nuestra carrera, ¿no? Para nada. Pero sí es eso, ¿no? Pero en general, pues nuestra vida es normal, ¿no? No estamos ahí analizando. O ahora que estuvimos con los podcasts de hablando de sobre la mentira, ¿no? No estamos ahí checando a ver quién nos miente y quién no, para nada. ¿Por qué? Porque sería muy agotador mentalmente hablando e incluso nos generaría mucho conflicto, ¿no? Entonces, nuestra vida transcurre y pues comentarlo, ¿no? Que parte de la carrera se enfoca precisamente para que podamos manejar eso y no estar ahí todo el tiempo tratando de querer analizar, porque sí es cierto que al principio de la carrera, cuando estás estudiando, sí te da por querer estar analizando a la gente, eso también es cierto, ¿no? Después se te va pasando, sabes que la cosa no es así. Y si tienes buenos profesores, te van guiando en ese sentido. Mira, no puedes estar haciendo eso, no es sano ni tampoco va a ser algo que tengas que estar haciendo todo el tiempo, ni te sientas comprometido a que como eres el psicólogo les tienes que arreglar el problema a todo mundo, para nada, ¿no? Nos van enseñando que hay esos límites, ¿no? Esa comunicación asertiva para poner un alto cuando quieren a lo mejor aprovechar el momento porque pues hemos platicado, ¿no? En algunos otros podcasts ha salido que estamos en la reunión, en la fiesta y, oye, de veras es que tengo este problema, a ver, estamos en una reunión, ¿no? No es el momento, no es el lugar adecuado, ¿no? Y pues venimos a divertirnos, a distraernos un rato, pero después con todo gusto. Ujú. Eso es lo que se hace, ¿no? Porque de repente tienen la idea de que uno va a estar incluso a disposición, ¿no? Es que tú eres el psicólogo de la familia, o tú eres el doctor de la familia, o tú eres el abogado de la familia y pues, hay que estar a disposición de la familia. No, hay que saber cómo poner límites, pero sabiendo que si podemos aportar, pues con todo gusto, pero con ciertas reservas para no pasar esa situación de entrar hasta en conflicto, ¿no? Claro, y yo más bien sugeriría que toda esta experiencia que ganábamos y demás, como que nos ayuda a elegir los momentos en donde podemos participar, ¿no? O sea, efectivamente cuando ves un desencuentro o una pelea entre padre e hijo, pues dices, creo que le corresponde al padre y al hijo tener un aprendizaje, ¿no? Por esa pelea que tienen. No me voy a estar metiendo en, oye, lo hubieras podido regañar así, ¿no? O cosas por el estilo. No, no, no. Entonces, también aprendemos a determinar en dónde se nos llama, ¿no? O sea, dónde realmente que en realidad termina siendo nosotros como psicólogos clínicos, termina siendo en consulta, únicamente en consulta, ¿no?
De vez en cuando, en lo personal, a mí me ha pasado que me han puesto a lo mejor a platicar con alguien que está mal, ¿no? O sea, que en el momento tuvo alguna cuestión difícil y es como, pues platica con esta persona, ¿no? Y ya es, pues, definitivamente a mí en lo personal me sirvieron mucho, ahorita que hablas de la psicología social, me sirvieron mucho videos y documentales que nos explicaban de referentes a la conquista, ¿no? Cuando precisamente los españoles llegaban a ya no a conquistar como tal, ¿no? Sino en esencia a ser aceptados por el lugar a donde llegaba. Y de hecho, te decía yo que en la película de la conquista llega este fraile o algo así, como con música, ¿no? O sea, tratando primero de involucrarse, ¿no? De insertarse en esa sociedad. Y ya posteriormente, pues claro, o sea, ya les daban esta cuestión de la religiosidad. En nuestro caso, pues claro, o sea, tampoco vamos a dar la terapia como tal, sabemos que no es terapia, pero ya el hecho de estar platicando sabemos que puede ayudarle, ¿no? A una persona que a lo mejor acaba de pasar algo. Y definitivamente también creo que eh, esta cuestión también aprendemos a valorar, o en mi caso ha sido así, he aprendido a valorar las pláticas que tengo con las personas, ¿no? O sea, en lo personal ya no me desgasto para hacer que alguien cambie, ¿no? O sea, ni un amigo, ni papá, ni mamá, ni la novia, ¿no? O sea, nada más es una cuestión de que trato de ser lo más ser humano posible, ¿no? O sea, teniendo mi espontaneidad, ¿no? O sea, siendo la persona que soy. Y ya cuando me meto a consulta, trato de llevar pues esto, o sea, mis recursos aprendidos, la experiencia, los conceptos, trato de llevarlos a ese espacio, ¿no? Y la verdad es que cuando le das la importancia necesaria, parece que aportas, ¿no? O sea, se siente esa posibilidad de aportar. Cuando lo intenté hacer, o en su defecto, tal vez por juventud o por lo que quieras, con amigos o demás, pues de repente te das cuenta de que fue mucho esfuerzo y a lo mejor fue poco aporte, ¿no? O sea, de las dos partes. Uno no poniendo atención tanto, el caso de los amigos, y uno esforzándose por dar lo mejor de sí en una plática, ¿no? Entonces, creo que uno aprende a valorar los lugares donde te esfuerzas un poco más para platicar. Un podcast podría ser un espacio para esforzarse más, a veces, ¿verdad? Pero de repente, pues también puedes llevar preparado algún tema o algo, ¿no? Pero en este caso que estamos hablando de psicología, pues claro, yo me siento como pez en el agua aportando cosas que nos incumben, ¿no? En el día a día. No sé qué opinas al respecto, colega. Sí, sí, definitivamente, ¿no? Pues es lo que nos gusta, es lo que nos atrae, es con lo que vivimos diariamente, ¿no? Y pues es lo que nos incumbe en cuanto a nuestra profesión, pero también en cuanto a la actividad que hacemos con gusto, ¿no? Eso es lo principal y pues siempre queriendo aprender más. Ahora, si lo relacionamos al podcast y todo esto, pues como hemos platicado, ¿no? También es parte de poder aportar, ¿no? Pues lo que hemos aprendido, la experiencia, el conocimiento, a manera, como decíamos en el podcast anterior, de que la gente puede entenderlo, ¿no? No utilizar términos o conceptos así muy rebuscados o muy científicos o que tengan un sentido en el cual la gente a lo mejor no pueda ni saber qué estamos diciendo, ¿no? Por las palabras que luego se llegan a utilizar. Entonces, digamos que aquí también nuestra labor es simplificarlo y hablarlo así normal, ¿no? De forma cotidiana, de forma natural, para que podamos darnos a entender también y le pueda servir a la gente, ¿no? Y ahora, platicando contigo, pues también hemos platicado que es es una buena experiencia y es retroalimentación para nosotros dos, ¿no? Lo que tú puedes saber y a mí me sirve, lo que yo puedo saber te sirve a ti. Entonces, nos sirve a todos, ¿no? Es como luego dicen en el negocio, es ganar, ganar, ¿no? Entre nosotros nos retroalimentamos y al mismo tiempo le exponemos a la gente conocimientos de los cuales puedan aplicar, ¿no? Principalmente que sea una psicología para todos, una psicología que pueda ser funcional y que se pueda aplicar en la vida cotidiana. Esa es la idea Claro. también, ¿no? Y ahorita también me quedé pensando en estas dichosas habilidades, ¿no? Las posibles habilidades que uno pueda desarrollar como psicólogo. Y la realidad es que en cuanto a la observación,
definitivamente uno cambia, ¿no? O sea, esta cuestión de estar observando por todos lados a lo mejor tal comportamiento además, o sea, yo no dejo de observar en una combi, cuando un niño le está dando lata a su mamá, no veo la lata como tal, ¿no? O sea, no veo Ujú, eso que antes veía como, ay, qué ruido hace o cosas así. Veo a un niño y los estilos de cómo está pidiendo cariño, ¿no? O cómo intenta ser observado. ujú, Y así me pasa en cualquier lugar al que voy, ¿no? O sea, ya no veo el malestar como tal, sino lo que quiere acomodar, ¿no? La reacción, la conducta, ¿no? Entonces, en ese aspecto me parece que sí nos hacemos muy de observar, ¿no? Seguramente de escuchar también, o sea, es una realidad que somos más perceptivos a escuchar, la escucha activa. Sí, yo lo recuerdo y la verdad es que sí, antes en la preparatoria, tal vez en la secundaria, pues de repente, ¿no? Cuando alguien se te acercaba, o sea, yo a veces ni atención le ponía a alguien que estaba enfrente de mí, o sea, pero de repente ya acá entiendes que tu trabajo es escuchar y la verdad es que es desarrollar mucho esta cuestión de entender lo que quieren decir, porque muchas veces en consulta puede llegar a pasar que alguien está tímido, ¿no? En una primera sesión, o que en su defecto eh, pues está vulnerable, tal vez llega como que con las emociones pues ahí a flor de piel y de repente se le va la voz o está llorando o cosas así y de repente pues tratas de poner más atención para saber lo que dijo porque también comunica con su conducta, ¿no? Comunica mucho también con la forma en que se sienta, la forma en que te dice las cosas, ¿no? Qué cosa le afectó. Entonces, creo que en ese aspecto estamos poniendo muchos recursos sobre la mesa en el sentido de que estamos observando, escuchando, percibiendo y como que todo eso en conjunto nos da mucha información con lo cual podemos retroalimentarle, ¿no? A ese cliente y tal vez aportarle mucho, pues en ese aspecto tomando en cuenta todos esos recursos, cosa que también mencionan mucho que se pueden perder en una videollamada, ¿no? O sea, el hecho de que no ves las manos, el hecho de que eh, no ves lo que hay alrededor, ¿no? A mí me ha tocado clientes en videollamadas que de repente pareciera que enfrente tienen a alguien. Yo no sé si detrás de ellos hay una escuela, ¿no? O sea, todos los alumnos ahí sentados, o en su defecto yo no sé si está la mamá o el hermanito pequeño, pero sí los veo haciendo señas, así como que espérame tantito, como que cállate, como que no hay ruido. Y de repente, pues con eso tienes que trabajar, o sea, no, tampoco uno puede decirle, saca cualquier persona que esté ahí, ¿no? O sea, si ellos se sienten cómodos así, pues digamos que también otra cosa que desarrollamos y que a mí me tocó desarrollarlo en el hospital infantil que yo estuve dando mis prácticas, mi servicio social, fue a que no siempre tenemos el consultorio, ¿no? O sea, no siempre vamos a tener un espacio, literalmente como un consultorio, sino que a veces en un pasillo tenemos que abordar a la persona, en las escaleras, afuera del hospital, qué sé yo, y tenemos que poner mucha atención a todas esas cuestiones que acabo de mencionar para poder darle a lo mejor una retroalimentación a la persona, ¿no? Y entonces cuando normalmente estamos acostumbrados a no tener ningún distractor, ¿no? Pero en este caso tenemos que hacer a un lado todos los distractores y poner una atención muy focalizada casi casi en la cara, en las actitudes, ¿no? A pesar del ruido, porque en un hospital pasan camilleros, se están llorando por allá, están gritando, hay muchos distractores, ¿no? sí. Y esta es la percepción que uno termina desarrollando, ¿no? Te digo, cada área seguramente tendrá sus oportunidades, pero en este caso a mí que me ha tocado estar ahí, he visto eso, ¿no? Aprendes a focalizar, la atención focalizada le llama, ¿no? No sé si en ese aspecto tú puedas comentar alguna otra cuestión o no sé si quieras tocar alguna temática, colega. Sí, es bien interesante esto que mencionas con respecto a los ambientes en los que uno trabaja, ¿no? O desde uno, por ejemplo, ahorita desde su consultorio y la persona que está del otro lado cuando estamos hablando de la consulta en línea, como ellos sí están en otros lugares, ¿no? Obviamente cuando te contactan empiezas a hacer el encuadre, ¿no? Y que es importante que puedan tener un lugar que tenga las condiciones, que no haya ruidos o ese tipo de situaciones que pueden distraer, ¿no? Ya les vas comentando esa parte que es importante,
E incluso hay quienes por eso luego no quieren la consulta en línea, no tanto porque se resistan a la tecnología, sino porque comentan que pues es que nada más puedo ahí en la casa y de repente están por ahí, vayan a escuchar lo que yo estoy platicando y yo quiero como que esto sea más personal, ¿no? Por eso hay gente que le gusta ir al consultorio, no tanto porque quieran tener al psicólogo ahí en vivo y a todo color, sino porque saben que no tienen un lugar con las condiciones para que haya una privacidad. Entonces, hay quienes, pues todo lo contrario, ¿no? Dicen, no es que no me gustaría entrar ahí a un consultorio de psicología y me vea la gente. Entonces, así en línea, pues yo desde mi casa pues, está fabuloso, ¿no? O no me tengo que desplazar a tal lugar y cada quien tiene sus necesidades, su ritmo de vida y hace eso, ¿no? Pero ahorita que mencionabas lo del hospital, yo me acuerdo que ahora que estuvimos en la pandemia, pues sí, tenía uno que ingeniárselas, ¿no? No había condiciones así óptimas, ¿no? Tenía uno que llegar a dar las pláticas con el temor de que te puedas contagiar y todo eso. Obviamente iba uno como si fuera casi como si hubiera una guerra nuclear o radiactiva, ¿no? Ibas con todo tu equipo y todo, pero llegabas y pues empezabas a hablarles, pero no eran las condiciones porque era en la calle, ¿no? Ni siquiera así el hospital, pues no tienen ahí afuera así un lugar como para que dé uno pláticas con mucha gente, ¿no? Se lo dabas a los familiares, a los conocidos que estaban ahí afuera del hospital, eh, esperando noticia de su familiar o de su conocido, del paciente, ¿no? Principalmente del COVID. Entonces lo que se hacía era que se agarraba parte de la calle y pues del otro lado estaban pasando ahí los carros luego bien pegaditos y cosas por el estilo, pero como dices, uno aprende a centrarse en lo que uno tiene que dar. Y después te vas acostumbrando, llegas, das la plática, mire esto y aquello, y la gente empieza a captar tanto lo que les quieres transmitir, que también se les olvida que está uno ahí en la calle y que el coche está pasando por atrás, o el ruido que hace el camión y todo eso, ¿no? O la otra, como dices, cuando está uno en el hospital, ya la última vivencia que tuve fue cuando estaba haciendo el diplomado en tanatología. Ahí lo que hacíamos era ir con el paciente, ¿no? Ir a su cama y todo. Pues ahí está la gente, ¿no? Mientras estabas atendiendo a un paciente, estabas trabajando con él su duelo, etcétera, o con los familiares afuera, pues hay mucho movimiento, no se diga cuando lamentablemente algún paciente, porque no eran cuartos así como exclusivos, ¿no? Sino pues hay varias camas ahí, entonces de repente algún paciente entraba en crisis o lamentablemente llegaba a fallecer y pues llegan todos y mueven y te interrumpen la consulta o a veces te decían usted siga con su trabajo y pues ahí está todo el movimiento, ¿no? O sea, tú dando la consulta y atrás de ti una persona que acaba de fallecer, ¿no? Y cosas por el estilo. Entonces, pues trabaja uno con todo eso, ¿no? Pero pues ahora sí que son gajes del oficio. Sí, sí, sí. Y digo, a final de cuentas, ahorita me vino a la mente la cuestión de también las experiencias que se pudieran haber tenido en una escuela, ¿no? En una escuela en donde ahora ves a 50 personalidades diferentes, ¿no? En donde también me imagino, ¿verdad? Ahí quiero imaginarme tú que a lo mejor sí no viste en el ámbito de la enseñanza, pero hasta esta cuestión de lidiar con egoísmos de compañeros y cosas por el estilo, que a final de cuentas nosotros como representantes de la salud mental, ¿no? O sea, como que procuramos bueno, yo pensaría, ¿verdad? Que se tiene como que procurar el auxiliar también en eso, ¿no? Pero a final de cuentas muchas veces te topas con pared con que no es tu función, con que tú simplemente tienes que dar tu rol de trabajo y que esas cosas las tendrá que tomar en cuenta otra unidad o otro departamento, porque a final de cuentas no te corresponde, ¿no? No sé si tú quieras aportarnos algo respecto a eso, Julián. Sí, mira, de entrada, por ejemplo, cuando a mí me pasó más cuando estaba en lo que era la especialidad, ¿no? De lo que es tanto cuando estaba en la especialidad de psicología clínica como cuando ya estaba en lo de tanatología. No te vas así con el paciente y ya, ¿no? Porque hay muchas enfermedades que son crónico-degenerativas o incluso terminales, que es con las que tienes que trabajar en ese proceso de duelo, ¿no? Digamos que aquí es
intrapersonal, ¿no? Es un duelo intrapersonal, es el duelo de la persona que se está enfrentando a su propia muerte. Y el otro es el duelo interpersonal, que es de las personas o los familiares que están enfrentando pues la próxima muerte de un ser querido, ¿no? Entonces, cuando estás en eso, no llegas y pues yo ya llego, ya me sé las etapas del duelo, ya sé qué hablar con el paciente. No es así. Tienes que investigar primero, tienes un expediente, entonces ves que el paciente tiene falla renal, X, todo esto, entonces tienes que estudiar un poco, ¿no? Tampoco te vas a ir un especialista, si no, pues estudias la carrera de medicina casi, casi, ¿no? Pero sí debes de estudiar sobre la enfermedad que tiene ese paciente para que logres entenderlo en ese sentido, ¿sí? Porque no puedes llegar así y preguntarle, oiga, ¿y usted de qué está enfermo? No, sino que tú ya sabes, ¿no? Llegas, empiezas a hacer la plática, sabes a lo que se va a enfrentar, ¿no? Por ejemplo, si le están haciendo una hemodiálisis o ese tipo de cosas, sabes lo que tienes que platicar con ese paciente y con sus familiares, ¿no? Entonces, lo aprendes, te empapas un poco de la enfermedad y pues ya sabes más o menos de qué están hablando, o incluso hasta los medicamentos, ¿no? Que es que me están dando tal medicamento y pues tú tienes que investigar qué efectos colaterales tiene ese medicamento y o cómo contrarrestar o qué alimentos puede tomar, que uno diría, bueno, esa es el área del nutriólogo y todo eso, pero pues si no está el nutriólogo o de plano ahí ni siquiera hay ese servicio, pues tú puedes aportar un poco cuidando, ajá, teniendo bien claro que no puedes extraer, mire, coma así, yo le voy a hacer su dieta, no, obviamente no puedes hacer eso, ¿no? Pero si tú notas que el paciente tiene cierto daño y no puede comer, lo más clásico, ¿no? No puede comer grasas, todo eso, y ves que la come porque luego son hasta mañosones, ¿no? Se supone que ahí en el hospital les llevan una dieta, les llevan sus alimentos de acuerdo a la dieta, ¿no? A lo que pueden y no pueden comer. Pero de repente los familiares les llevan algo por ahí porque, pues, así lo piensan, ¿no? No es algo que uno diga. Ellos así lo creen. Pues es que si ya va a morir, está en sus últimos días, pues por lo menos que se dio un gustito de esto que siempre le gustó comer, ¿no? Y uno que puede, ni modo que uno vaya, pues, no, mire, doctor, aquí están dándole de comer algo que, no, uno tiene que reservarse y siempre, obviamente, pues con ese código ético, ¿no? Del psicólogo en este caso, ¿no? Entonces, pues pero sí les haces entrar razón, mire, usted no puede comer eso, ¿no? Está bien que, pues, quiere darse sus gustos ya en estas últimas semanas o en estos últimos días o como lo quieran ver, pero obviamente eso puede complicar, ¿no? Qué bueno fuera que pues, yo sigo dándome mis gustos y tengo mis días contados, voy a morir el 30 de septiembre, ¿no? Por decirlo, ¿no? Ese día voy a morir, haga lo que hagan. Pues no, no es así. Obviamente si comen algo que no es, se complica, pueden entrar en una crisis, en un shock, en reacciones, etcétera, ¿no? Pero pues a todo eso se tiene que enfrentar uno, colega. Pues ahora sí que es nuestra área, ¿no? Y mucho es del momento, ¿eh? No, uno va preparado en la medida de lo posible, pero también se presentan situaciones que en ese momento, pues, a mí me acuerdo, me tocó que está un señor bien malo y estoy yo ahí tratando de reanimarlo y todo eso, reanimarlo emocionalmente, ¿no? No crean que ahí haciendo el RCP, llega la esposa a pedirle el divorcio, ¿no? Entonces dices, ay, caray, como que no era el momento, pero bueno, cosas así, Sí. ¿no? Y ni modo que uno pues, se va a estar, y también voy a estudiar sobre el divorcio por si llega la esposa, ¿no? Se quiere divorciar en ese momento. Pues no, son cosas que ni te esperas. Sí, y que a lo mejor haciendo mención a algo que a lo mejor no debería, pero esta cuestión de los chistes, ¿cómo dicen? Chistes negros o no sé cómo sea, Sí, pero no, ¿no? son chistes muy fuertes, ¿no? Muy duros. Y de repente pareciera chiste de ese tipo, pero en mi caso particular, en alguna ocasión en el hospital me tocó entrar a la zona de oncología, ¿no? Y pues, era mi primera vez que pasaba por ahí. Y yo veía, pues tenía como que el modelo a seguir de una colega que me había hecho la entrevista, ¿no? Yo veía cómo se paraba con ciertos niños, empatizaba y demás.
Y en esa primera oportunidad, pues yo ahí tratando de acercarme a un niño y pues el niño no me hacía caso, ¿no? O sea, no me entendía ni nada. Después acerco a una enfermera y me dice, es que está sordo, ¿no? O sea, y ese tipo de cosas crudas, duras, ¿no? Son las con las que te topas que en un hospital, en donde efectivamente, como bien lo dices, ¿no? Si no es tu área, pues por eso es que no estás en esa área, ¿no? Porque tendrías que haber investigado más para en esa área intervenir, pero es parte de lo que comentabas, ¿no? O sea, cuando te tocan ciertas áreas, te profesionalizas en esas áreas, ¿no? En mi caso me tocó, en este caso en neonatos, que eran los niños pequeñitos, recién nacidos que habían tenido algún problema, y terapia intensiva, ¿no? Entonces ahí sí veías pues a niños que pudieran estar dormidos, o sea, ese era el término tal cual, dormidos, porque en realidad también los podían despertar y podían estar bien. De hecho, a mí me tocaba como más bien platicar cuando ya estaban despiertos. Y después cuando estaban dormidos, pues era el acercamiento a su cama, ahí medio platicar con ellos, medio contarles algo, como para mantener esta atención que pudieran tener, ¿no? La poca o mucha atención que ellos puedan tener, porque a final de cuentas estaban adormecidos, pero no estaban pues ya desvividos, ¿no? Como se dice. Entonces sí podías acercarte y no sé, hasta si tú quieres poner alguna música, algo que hiciera notar que fuiste, ¿no? Ujú. Y también había situaciones, no sé, de que estaban su cuerpo paralizado, cosas por el estilo, o no podían hablar y pues literalmente era eso, o sea, estar ahí casi casi viéndose a los ojos y pues platicándole cosas o cosas. Era un acompañamiento, ¿no? O sea, y entiendo que pues yo creo que también las demás áreas, pues por eso se habla de la interdisciplinariedad, se pudiera hacer un poco de eso los enfermeros, un poco de eso a los doctores, pero a final de cuentas nosotros que estábamos como psicólogos, pues teníamos que empezar a encontrar maneras, ¿no? de intervenir. Pero sí, sí, como cuando te intentas hacer cosas en otra área, pues vienen estos sucesos extraños, ¿no? También sería importante, colega, a lo mejor mencionar que nosotros, pues, por dedicarnos al área clínica, pues claro, hablamos de psicología clínica por lo general, pero en psicología pues hay varias áreas, ¿no? O sea, de las que recuerdo, igual si quieres me apoyas después, pues claro, hay psicología organizacional o laboral, ¿no? Está por ahí la psicología educativa, ¿no? Que la educativa en sí pudiera meterse también en cuestiones de atención o educación especial, ¿no? Que Sí, se, en el también. caso de niños autistas, ¿no? Del caso de niños con déficit de atención, TDAH, a lo mejor algunas dinámicas que pudieran ellos aportarle ayudan mucho porque el niño de algún modo mediante esas dinámicas puede empezar a practicar, ¿no? A practicar cosas que le puedan ayudar. En el caso de nosotros como área clínica, pues a lo mejor en ese aspecto es la terapia como tal, que ya hemos dicho que es puede estar en intermedia entre la prevención y la corrección, ¿no? Porque de algún modo es el aporte de recursos a las personas para que salgan adelante en situaciones de vulnerabilidad. También por ahí puede estar, como decías, la psicología social, que ellos se insertan a lo mejor en el ámbito social, sabiendo teorías, ¿no? Teorías sociopolíticas, pudiera ser. Ujú. También ellos conocen mucho, pues estas, yo diría que se conocen algo de filosofías, ¿no? También, porque de algún modo ellos pues hablan mucho de ciertos autores que se relacionan con la política, ¿no? Que yo recuerdo, ¿verdad? Pero de igual manera ahorita si tú me puedes retroalimentar. Pero ¿qué más, qué otras psicologías en el campo habrían, Sí, colega? Que se me estén olvidando. mira, por ejemplo, la psicología social, también algo importante mencionar es que lo que principalmente estudian es la interacción entre los seres humanos, ¿no? Y los fenómenos que se dan a partir de las relaciones humanas, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, yo cuando me enfoqué mucho en el psicoanálisis, pareciera que es algo muy personal, pero en realidad el psicoanálisis aportó mucho a la psicología social porque por ejemplo, yo que he estudiado mucho el psicoanálisis freudiano, pues Freud habla mucho, ¿no? Por ejemplo, de las masas, de Totem y Tabú, como las tribus, todo esto, ¿no? Que es los principios de la sociedad que conocemos hoy en día, ¿no? Pero también habla de cómo interactúa el ser humano en base a la cultura, las costumbres, a las creencias que tiene, ¿no? Por eso la importancia de la psicología social. Ahora,
La psicología clínica, pues es lo que conocemos, ¿no? Normalmente o lo que se le viene a la mente a la gente en general, ¿no? Que es la consulta con el paciente, pero pues ahorita como platicábamos hay varios ámbitos, ¿no? En los que podemos atender al paciente o a los pacientes, porque no es una situación individual, sino también es de pareja, que pues es tu área, ¿no? Principalmente, ¿no? La terapia de pareja o la terapia familiar, la terapia grupal, dar incluso, ¿no? Que aquí se conjuntan, por ejemplo, la psicología clínica, la psicología social y la psicología educativa cuando damos capacitaciones, por ejemplo, o que impartimos cursos, diplomados, conferencias, ¿no? Todo eso, ¿no? Hay como que se conjuntan. Otra área de la psicología es la psicología experimental, ¿no? Que digamos que fue principalmente esta área de la psicología la que le dio, digamos, el estatus de ciencia a la psicología, ¿no? La psicología experimental cuando se crea el primer laboratorio de psicología en Alemania, ¿no? Ahorita si quieres podemos hablar un poquito del origen de la psicología y todo eso, pero ahorita lo dejamos así, ¿no? Pero bueno, era Wilhelm Wundt, ¿no? Pero ahorita nos vamos a esa parte si quiero, si hay forma. Y también está la psicología ahora, entra en lo que son las neurociencias, la psicología fisiológica o psicofisiología o neuropsicología, ¿no? Como que abarcan lo mismo, pero se le conoce de esa forma que a mí en lo particular me está gustando muchísimo ahorita esta época que estamos viviendo con lo que es la psicología y cómo se asocia a las neurociencias, porque las neurociencias vamos a entender que es el estudio en la época moderna en base a la tecnología actual sobre lo que es el sistema nervioso, principalmente el sistema nervioso central, obviamente el encéfalo, ¿no? Entendiendo que por ejemplo, nosotros se conocemos como que el cerebro, ¿no? Que el cerebro se compone así, pero en realidad su nombre correcto es encéfalo. Le decimos cerebro por la corteza cerebral, ¿no? Esa es la parte por la que le decimos cerebro, pero cuando decimos cerebro, en realidad nada más nos estamos enfocando en lo que es la corteza cerebral. Pero ahora que se están estudiando las funciones de los lóbulos, de cada área del cerebro, el hipotálamo, la hipófisis, por ejemplo, las áreas del lenguaje, ¿no? De Broca y de Wernicke, todo esto es bien interesante cómo lo podemos aplicar incluso en la consulta, por ejemplo, nosotros en la consulta psicológica, en la plática con el paciente o el cliente, porque logra entender ese fundamento científico que hay y a muchos eso les da la confianza, ya no es la psicología como que queda ahí abstracta, como que la mente, ¿no? Porque la mente es un concepto así muy abstracto, hasta de como, a veces era hasta difícil de explicar, ¿no? ¿Qué es la mente, ¿no? Y como que lo entendiera el paciente, bueno, mi mente, ¿qué es? Es esa serie de pensamientos que tengo ahí, dónde se albergan esos pensamientos, todo eso, ¿no? Todo eso que en su momento yo desde el enfoque psicoanalista lo empecé a ver con las teorías freudianas, está agarrando mucha fuerza, pero a la vez veo yo un riesgo, no sé, aquí tú, también me gustaría escuchar tu enfoque, colega, en cuanto a que yo lo veo así. Las neurociencias, por un lado, para mí en lo particular, le están dando fuerza nuevamente al psicoanálisis porque todos esos conceptos abstractos que quedaban ahí como en el aire, que no eran comprobables y que la psicología conductual, por ejemplo, se encargó de atacar mucho, ahora no, ahora ya se están comprobando, ¿no? Muchas cosas que el psicoanálisis, no nada más Freud, sino pues todo este círculo de Viena y pues, los que se fueron desprendiendo los alumnos de Freud y aparte pues nuevos enfoques en el psicoanálisis que quedaban como a la deriva, ahora están agarrando fuerza nuevamente porque ya están siendo comprobables por las neurociencias, ¿no? Pero aquí yo veo el riesgo, colega, que en un principio, cuando uno estudia el psicoanálisis, te das cuenta, por ejemplo, que Freud era médico, no era psicólogo, sí, e incluso le gustaba el aspecto de la bueno, le gustaba entre comillas, ¿no? Porque no le convencía lo que era el área de la neurología, ajá. Entonces, él empieza, es por eso que surge el psicoanálisis, porque él se empieza a dar cuenta que no todo tiene una explicación neurológica o fisiológica. Y es cuando él empieza a crear el psicoanálisis a partir
de estos conceptos abstractos, ¿no? Del ello, el yo, el superyo, el consciente, el inconsciente, todo eso que podía empezarnos a explicar de manera muy concisa, muy borrosa, por decirlo así, en ese entonces. Ya después se fue solidificando todas las bases del psicoanálisis y obviamente de las demás ciencias, de las demás enfoques y corrientes psicológicas. Pero en ese entonces se tenía la idea de que todo tenía un origen fisiológico, ajá, o anatómico, ¿sí? Fisiológico y anatómico. Y Freud en ese sentido, y ya después otros psicólogos en sus respectivas áreas y enfoques psicológicos, empezaron a descubrir esa parte. Pero colega, ahora yo veo que las neurociencias pareciera que nos están llevando de nuevo a ese terreno, ¿no? De que a todo se le quiere encontrar un origen fisiológico, neurológico, anatómico, no sé cómo lo veas tú. Y yo sí lo veo como un riesgo, ¿no? Así, ¿dónde va a quedar la psicología? ¿Va a quedar como reducida a un área de las neurociencias, a un área médica o qué va a suceder ahí? Sí, y de hecho por eso considero que fue mucho tiempo incomprendida, ¿no? El psicoanálisis como tal, se hablaba mucho principalmente del inconsciente, ¿no? Y de todos esos aportes que pudieron haber dado muchos psicoanalistas, como el caso de Carl Jung, ¿no? Hablar de la sombra, arquetipos, de su psicoanálisis, ¿no? Que era muy de él, muy de las masas, ¿no? Que Sí, a lo mejor en eso difería de lo de Freud, porque Freud era más en lo individual, aunque tocaba algunas temáticas de masas. Pero a final de cuentas, yo considero que por eso siempre van a haber otras áreas, ¿no? Y cuando no haya otras áreas, supongo que las nuevas áreas o las terapias alternativas, algunas empezarán a hacer mayor representación, ¿no? sí, También están por ahí las dichosas, que muchas veces no aceptadas, pero están las dichosas terapias transgeneracionales, ¿no? Que aunque se apegan mucho al tema de la terapia sistémica o familiar, pues de repente rayan también en lo mágico religioso, ¿no? O sea, porque a final de cuentas se habla mucho de lo que te puede dejar una generación anterior, ¿no? Lo que te hereda, que ahí sin darse cuenta, o a lo mejor sí, con todo el conocimiento de causa, se habla de una teoría muy cibernética, ¿no? O sea, ya muy de la actualidad, de lo heredado. El término heredado, pues tiene mucho que ver con lo que una computadora te deja, esa información que te deja, ujú, pero desde luego yo sé que esto tiene que ver hasta con temas filosóficos y no necesariamente que sean cuestiones modernas, ¿no? Pero a final de cuentas, te repito, siempre habrá una terapia emergente, ¿no? Haciendo señalización de que se pueden ver otras cosas. No dudo que por ahí estén en camino algunas cosas nuevas, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, me quería enfocar al tema de la terapia de pareja y con respecto a la terapia familiar, porque muchos pensarían que, por ejemplo, se deben de trabajar lo sistémico o terapia familiar, te debería de trabajar la terapia de pareja. Y no necesariamente es así, o sea, ¿verdad? Yo en mi caso he estado, o sea, estuve mucho tiempo buscando y más bien los terapeutas sistémicos no se arriesgaban a atender en pareja, porque a final de cuentas, como es la unidad mínima de pareja, tiene una peculiaridad, o sea, hay una complejidad en eso, en que sean dos personas nada más, cuando es un sistema más grande, como pueden ser ya dos padre, madre e hijo. Según esto, pues ya ellos lo asocian a su teoría. Su teoría habla de tres o más, ¿no? En su defecto, porque ya es una familia como tal, pero en el defecto no sé, en aquel entonces cuando lo leí no se involucraban tanto con el tema de pareja, y es más, indagando, generalmente cuando veías, no sé, la página de internet de un psicólogo sistémico, no mencionaba la terapia de pareja, ¿eh? O sea, antes no lo hacían. ujú. Ahora ya son un poquito más arriesgados, ¿no? O en su defecto, con un diplomado ya dicen atender terapia de pareja, pero a final de cuentas sí es un área que se tiene que atender, y como bien lo estabas diciendo, cuando no lo hay, pues tienen que aparecer las terapias emergentes, ¿no? Hoy en día se dice que
que hay terapias de pareja humanistas, terapias de pareja psicoanalistas, terapias de pareja sistémicas. O sea, no es como que le incumba solamente a un área, Ujú. sino que en ciencia cada área. Alguna ocasión me tocó encontrarme con una página que decía eso, o sea, cómo atender la depresión desde el psicoanálisis, la depresión desde el humanismo, la depresión desde la teoría sistémica, y me fue de mi incumbencia ir y andar checando a qué se refería, ¿no? Con esas cosas. Ujú. Pero a final de cuentas, mm, más allá de ser reduccionista yo, pero veía que muchos procedimientos eran similares, a lo mejor nada más el enfoque era diferente, el respaldo filosófico era el que era diferente, ¿no? Ujú. Ahora bien, ahorita que ya tocamos la temática, pues por ahí también quería poner sobre la mesa este tema, ¿no? Que recientemente he escuchado de la cuestión de por qué, en su defecto, si la psicología proviene de la filosofía, ¿por qué no un filósofo podría dar terapia, ¿no? O sea, en algún momento dado se vino esta pregunta, pero bueno, o sea, yo entendería o mi respuesta automática sería eso, o sea, es que un filósofo, pues a final de cuentas, eh, se dice que la filosofía significa pues este amor por el conocimiento, entonces no pararía la indagación en el conocer más y más y más, aún preguntando, ¿no? Cuestionándolo todo, que aunque muchos colegas pudieran basar en eso su terapia, en la dichosa mayéutica, en cuestionar y cuestionar, pues a final de cuentas no va a funcionar con todos los pacientes, con todos los clientes, y en su defecto creo que son otras las tácticas, las estrategias que se deben de utilizar para con un paciente, ¿no? No nada más cansarlo de hacerle preguntas, ¿no? Entonces, no sé, te dejo la pregunta también si la quieres contestar. Sí, ¿Por qué crees que sí, un claro, un filósofo interesante. pudiera dar terapia o no? Sí, mira, yo creo que el punto de parteaguas es precisamente lo que platicábamos ahorita, ¿no? Cuando la psicología se convierte en ciencia a partir del primer laboratorio que se establece, ¿no? En Alemania, este, por Wundt. ¿Por qué surge esta necesidad? Porque normalmente lo que diferencia a la ciencia de la filosofía es el método científico, ¿no? Y que quiere obtener resultados. La filosofía busca siempre la verdad, ¿no? También en ese sentido, pero como dices, ¿no? No para de indagar, de preguntar, de ir más allá, ¿no? Como dicen, resuelvo una duda y de esa duda que resolví me salen 10 más o 20 más, ¿no? Y también quizá pase en la ciencia, pero yo creo que lo interesante es la manera en que se puede aplicar, en este caso la psicología, si nos enfocamos en la psicología clínica, pues sí llevamos una metodología científica, ¿no? El método científico que, pues a lo mejor desde el hecho de utilizar ¿cómo se llama? Un formato, la entrevista inicial, todo esto que se ocupa y que debemos de desarrollar a partir de la información que obtenemos, porque pues sí, también se obtiene mucha información, que ahorita me viene a la mente cuando dijiste, imagínate como filósofo, pues siempre vamos a estar filosofando ahí con la vida de la persona y pues no le vamos a lo mejor a dar estrategias o alternativas para que salga de esa situación, ¿no? Pero se me vino a la mente, por ejemplo, la terapia de Beck, ¿no? La terapia breve, imagínate en el ámbito de la filosofía, pues nada que ver, ¿no? Eso es rápido y a lo que vamos, punto, ¿no? No, porque hay otras cosas, o irnos al pasado, por ejemplo, el psicoanálisis, no, 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 no. Terapia breve, terapia concisa, 6, 9 sesiones y lo que sigue, ¿no? Pero bueno, eso creo yo que sería la parte, ¿no? Que podríamos mencionar. Pero aquí la situación es que, por ejemplo, la psicología sí tiende a utilizar mucho pues, las bases de la filosofía, ¿no? Entendiendo que pues, la psicología se remonta a lo mejor así, donde ya pudiéramos decir así tal cual como ya bases de la psicología, sin ser psicología todavía, vamos a ponerlo así, pues es con Confucio, con Hipócrates, con Kant, con Descartes, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta enfocarme mucho en Descartes, ¿no? Ves que hasta así le puse al podcast, ¿no? De lo que menciona René Descartes, pero yo creo que viene de ahí, de esa parte, ¿no? Ya aquí como entrando a esta situación de la filosofía, pues precisamente psicología significa el estudio del alma, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se consideraba que
el alma pues era ese algo que tenía el ser humano que no podía explicarse anatómica ni fisiológicamente, precisamente hablando de esto, ¿no? Que pues había algo más, ¿no? Entonces ellos en su momento pues le daban ese toque de alma, pero no del alma como se pudiera entender en la religión, ¿no? En el catolicismo, en el cristianismo, sino desde el punto de vista filosófico, es como una especie de energía que nos hace pensar, que nos hace ser, ¿no? Esa era la diferencia, ¿no? De ahí sacaban el pienso, luego existo, ¿no? Por ejemplo, Descartes, ¿no? Y así podríamos a lo mejor mencionar otras frases. ¿Te vas a comentar algo, Sí, colega? que ahora lo reducen a conciencia, ¿no? O sea, dicen, puedes cambiar todo, pero la conciencia en una computadora, pues nunca la vas a tener, ¿no? Porque eso es lo que hace la personalidad de alguien, específicamente es lo que recuerda, no es solamente lo que recuerda, sino lo que hace con esos recuerdos, ¿no? También te Ujú. iba a comentar, ahorita que mencionabas el tema del alma, eh, una anécdota, ¿no? Que por ahí escuché de un historiador que menciona el tema de que cuando vinieron los españoles, efectivamente se dieron cuenta que la sociedad, pues azteca, ¿no? Mexica, los que estaban aquí en México, pues ya tenían sistemas, ¿no? Sistemas donde ya tenían escritura, ya tenían, pues vivían en pirámides, tenían los sistemas de agua, cosas así. Y entonces ellos llegaron y dijeron, oye, ¿cómo vamos a decidir? Vamos a decidir si estas personas tienen alma, pero ellos decían que si tenían, o sea, alma como inteligencia. Ujú. Y entonces dicen que hicieron pues un concilio, o sea que invitaron a todas las personas más inteligentes de esa época de España y pues que hicieron ese concilio y dijeron, a ver, estas personas tienen un lenguaje, estas personas se comunican entre ellas, nos entienden, ¿no? Y como decíamos, tienen sistemas de agua, hasta a veces hasta más desarrollados que los españoles, porque acá sí había, ¿no? Sí llegaba el agua a la ciudad, allá no. Ujú. Tienen un sistema hasta para sacar, ¿no? La basura y cosas así. Dice Sí, los entonces, hábitos de higiene. sí, dice entonces, estas personas piensan, estas personas tienen alma, y si tienen alma, no los podemos esclavizar, ¿no? Y entonces más bien fue que les dieron esta educación, claro, con la tendencia a la religiosidad, ¿no? Y Sí. entonces fue el motivo por el cual no esclavizaron a los indígenas, ¿no? De esa época, como sí lo hicieron otras colonias que en su defecto los ingleses, ¿no? Las personas que colonizaron los franceses, que colonizaron otros países, sí lo hicieron, ¿no? África. Como reduciendo a las personas a esclavos, ¿no? En ese aspecto, y fue pues ese fue el motivo aquí en México, ¿no? Ahora, si me lo permites, bueno, no sé si quieras comentar algo al respecto a esto, colega. Sí, de hecho, siempre está ese debate, ¿no? Bueno, no siempre, actualmente más bien. Anteriormente hasta se festejaba el Día de la Raza y cosas por el estilo, ¿no? Pero pues generaba mucho conflicto, ¿no? Así como que celebrar un día que fue pues casi casi hasta trágico para las civilizaciones del continente americano, ¿no? Pero siempre está ese debate, ¿no? De que se supone que vinieron a civilizar, ¿no? A las civilizaciones que había aquí, cuando podríamos decir lo contrario, ¿no? Creo que se fueron más civilizados ellos de lo que aprendieron de aquí que de lo que ellos pudieron traer, ¿no? Sin menospreciar las costumbres, la cultura, el conocimiento que tenían los europeos, ¿no? Pero es bien sabido eso, que aquí las civilizaciones que estaban tenían mucho conocimiento, incluso hasta muy superior, así, no superior, muy superior al que podrían tener incluso en Europa en unas cosas, en otras no. En otras, obviamente, los europeos tenían mayor conocimiento, ¿no? Pero pues es ese punto de debate, ¿no? Pero a final de cuentas, por ejemplo, si nos vamos a la civilización maya, ¿no? Que ellos tenían conocimientos astronómicos que pues los españoles ni al caso, ¿no? Bueno, para empezar, ¿no? Los españoles creyeron que llegaron a la India de entrada, ¿no? Y por eso decían que
que los de aquí de América eran indios, ¿no? Porque pensaron que llegaron a las Indias. Ya desde ahí empezamos mal con ese asunto. Ya en lo demás, pues sí, efectivamente también trajeron cosas buenas, ¿no? Pero bueno, ya sin entrar a ese tipo de debates, ¿no? Aquí lo que nos tiene es la parte del aspecto de la psicología, y pues vamos a ponerlo así, ¿no? Un encuentro entre dos mundos. En el aspecto psicológico es bien interesante porque también nos toca estudiar esa parte, ¿no? Leemos libros, todo eso con respecto a este punto de cómo era el pensamiento aquí en las civilizaciones del continente americano y lo que traían el continente europeo. Entendiendo que, por ejemplo, en América, lo que fue de México para abajo, pues prácticamente fue España, ¿no? El que colonizó, y nada más a Brasil, creo que nada más Brasil, ¿no? Fue Portugal. Y lo que fue Inglaterra, pues se sabe que Inglaterra se fue y formó las 13 colonias, ¿no? Los que escaparon de Inglaterra, que se fueron a Estados Unidos, lo que ahora conocemos como Estados Unidos, pues generaron o crearon las 13 colonias a partir de las cuales se desarrolló ese país. Y hacia arriba todavía, ¿no? Hacia Canadá, ¿no? Pero en Canadá pues todavía también llegaron franceses y cosas por el estilo. Y lo que fueron los franceses y los ingleses se fueron hacia África, ¿no? De hecho, hasta la fecha hay colonias, todavía tienen colonias, Francia e Inglaterra, que ahorita está el conflicto bien fuerte, por cierto, ¿no? Ya si nos vamos al aspecto geopolítico, como algunos países africanos ya se rebelaron totalmente, ya están expulsando a lo que son principalmente en el aspecto militar, ¿no? Lo que son los militares que estaban ahí de Inglaterra, de Francia y hasta de Estados Unidos para variar, ¿no? Que está en todos lados, y están entrando los ejércitos o el apoyo ruso y chino, ¿no? Pero bueno, así ha Sí. sido la historia, colega. Oye, colega, te iba a plantear otra cosa, ¿no? O sea, siempre problematizando nada más, ¿no? Pero hace poco escuché o leí por ahí que decían que para meterte, y fue algo que durante la carrera nos dijeron mucho, ¿no? Que cuando salieras de la carrera te apegaras a un enfoque, ¿no? O sea, un enfoque psicológico. Como tal, pues ya hemos dicho, hemos mencionado que está el psicoanálisis, está el conductismo, está el humanismo, que se le llama, se le nombra la tercera fuerza, pero ya últimamente están las dichosas terapias, ¿cómo le llaman? Estas De de tercera generación. tercera generación. Sí. eh, y pues en su defecto pues puede haber más, ¿no? Nada más que en ese sentido sabemos que hay enfoques, pero una recomendación era que te apegaras a algún enfoque para pues dar terapia, o en su defecto que eligieras uno para que te enamoraras de ese enfoque y de esa manera tú practicaras la psicología. Y he escuchado que critican mucho a los eclécticos, que de algún modo el término ecléctico pues significa que agarras un poquito de un enfoque, un poquito de otro enfoque y demás. Que digo, también entiendo que muchos terminamos siendo un poco eclécticos en algún sentido, pero al final de cuentas siempre andamos mencionando, en tu caso el psicoanálisis, en mi caso siempre el humanismo, porque al final de cuentas nos llena, ¿no? Y hay muchos conceptos, una cuestión conceptual detrás que nos convence, ¿no? Pero al final de cuentas, te repito, se critica mucho el eclecticismo. Entiendo también por qué, ¿eh? Entiendo que el eclecticismo se pudiera pensar que en algún momento dado es como no tener certeza, ¿no? Pero por otro lado, un verdadero ecléctico, al contrario, sería un conocedor de muchas áreas, que también eso es criticable porque dices, es que no puedes conocer o no puedes conocer todas las áreas y estar de acuerdo con todas las áreas, porque de hecho, los mismos enfoques se pelean entre ellos. Entonces, no podrías decir, es que este tratamiento que hice fue conductista, psicoanalista, humanista, porque a final de cuentas muchos Ujú. van en diferentes direcciones, ¿no? No sé qué opinas al respecto, colega, de Sí, este algo así análisis que se hace. como antes éramos seres biopsicosociales y ahora somos seres biopsicosociocultuespirituales, ¿no? Cultura ¿No? Así como espirituales, que de todo. políticos. Mira, yo pienso que un verdadero ecléctico no es el que agarra tantito de aquí, tantito de allá, sino que se basa en un enfoque, en mi caso el psicoanálisis, y puedo obtener también herramientas de otros enfoques. Ajá.
Eso yo creería, ¿no? Que a lo mejor es la base del eclecticismo, no de que agarre de todo un poco, porque de todo un poco pues puede ser hasta riesgoso. No digo que no lo puedan manejar, ¿no? Porque pues tampoco uno es quien para decir, ay, ¿a poco vas a saber de todo? Pues hay gente muy capaz, muy inteligente, ¿no? Que puede aprender demasiado de cada enfoque, ¿no? Pero aquí a lo mejor el punto sería, digamos yo, en mi caso, eh, no fue cuando saliera de la carrera que me especializara en algo, sino desde antes. Ajá, desde antes los profesores te van dando sus corrientes y tú te vas apegando a la que más te atrae, la que más te llama la atención, la que más te gusta. En mi caso fue el psicoanálisis. Entonces, pues lo empecé a estudiar más y más y me apegué a los maestros que eran psicoanalistas, ¿no? Eran los con los que me juntaba, los que les preguntaba, a los que hacía todo por no perderme una sola clase de ellos, ¿no? Y en cambio de los otros, pues te interesaba, aprendes, pero aparte tampoco eran muy, en mi caso, ¿no? Hasta a lo mejor en otras escuelas es distinto, pero por ejemplo en la que yo estuve, tuve tres profesores psicoanalistas que eran muy, muy aplicados, ¿no? Y era el psicoanálisis, no era de que te estuvieran diciendo, miren, el psicoanálisis es lo mejor, no, simplemente ellos lo utilizaban en las áreas que también eran las que más me atraían, ¿no? Por ejemplo, los maestros que me daban psicología clínica como materia, o psicopatología, o aplicación de pruebas y test psicológicos, todo eso que era lo que más me atraía a mí, pues resulta que me la daban profesores psicoanalistas, entonces así me fui formando. Ya cuando salgo de la carrera y empiezo la especialidad, porque, bueno, lo he comentado en otros podcasts, tenías que hacer una especialidad en área clínica y hasta lo ponían como un curso de actualización, ¿no? Que te comentaba, pues, acabo de salir y luego me estoy actualizando, ¿no? Se oye medio raro, pero bueno. El asunto es que me empecé a guiar también hacia lo que era la corriente cognitivo-conductual, porque la corriente cognitivo-conductual, colega, por ejemplo, es esa parte de integrar, ¿no? De una psicología integrativa entre dos corrientes, la corriente cognitiva que era, o todavía está, pero ya pareciera que va desapareciendo, ¿no? Y la conductual también, como que al juntarse estas dos, cada una por separado ha ido perdiendo fuerza. Pero bueno, ahí, por ejemplo, es esa parte muy clara, ¿no? De un eclecticismo donde se junta una corriente y otra. Ajá. Y aparentemente podríamos pensar que son dos corrientes que a lo mejor eh, compartían muchos conceptos y todo eso, y pues no, para nada, en realidad son muy diferentes, ¿no? Yo te decía incluso que para mí la psicología cognitiva, muchas de sus bases y sus fundamentos están en el psicoanálisis, y entonces yo lo veo como que aquí se juntaron sin querer, queriendo, como diría el chavo, el, se juntaron las dos corrientes antagónicas, ¿no? Sin darse cuenta. Entonces yo pienso que sí es bueno el eclecticismo siempre y cuando tengamos una corriente como base, como fundamento, y obtener también herramientas de otras corrientes, ajá, pero no cualquier tipo de herramienta, porque de repente hay terapias que para poderlas aplicar, sí necesitas entender muy bien los fundamentos, por ejemplo, de la corriente cognitivo-conductual. A mí me gusta mucho también manejar la TRE, ¿no? La terapia racional emotiva, y esa pues tiene mucho fundamento en la corriente cognitiva y también en el aspecto conductual, no tanto a lo mejor, pero sí en la corriente cognitiva. Y te comentaba también que cuando tuve la posibilidad de dar un diplomado en tanatología y duelo, sí hubo como que esa pauta, ¿no? De que tenía que darlo a partir de los fundamentos del enfoque humanista. Y fue como yo incursioné en el enfoque humanista. Yo la verdad no había profundizado en él, pero pues ahora sí que era como un requisito, ¿no? Ok, mira, tienes todo para dar el diplomado de tanatología y duelo, pero tiene que ser en base al enfoque humanista. Y ahí fue cuando ahí me tienes leyendo y aprendiendo todo lo que pude de humanismo para poder dar ese diplomado y fue como también incursioné en el enfoque humanista, ¿no? Por eso también y me agradó mucho, ¿eh? No, no es algo que lo haya hecho a la fuerza. Conforme lo conocí más dije, ah, qué corriente tan interesante, porque confieso aquí que no era una corriente que a mí me hubiera llamado la atención. Por ejemplo,
la Gestalt tampoco ha sido así como que me llamara mucho la atención, pero el humanismo cuando empecé a entenderlo, me empecé a adentrar en él, es un enfoque bien interesante. Sí, 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 que en un momento a mí, por ejemplo, me llamaba mucho la atención el tema de la, tanto la psicología humanista, pero también resulta que ya es como tal una, o siempre lo fue una filosofía humanista, ¿no? Y Ujú. que como tal, esta filosofía humanista la adoptaron personas, lo decíamos en algún podcast, que en algún momento dado hicieron algo, pues no sé si catastrófico para la humanidad, como en el caso de Einstein, y que a final de cuentas después abandonaron eso y se refugiaron en la filosofía humanista, en el sentido de cuidar la naturaleza, de sintonizarse con el mundo, y era un poquito como regresarle algo del daño que se le había hecho, ¿no? O que se pensaba, ellos pensaban que le habían hecho. En el caso de Bruce Lee, ¿no? Que también, a lo mejor por el karate, o la disciplina, lo que sea, se refugió El Kung también en Fu esta teoría, ¿no? En el Kung Fu, ajá, en el Kung se va a Fu. ofender. Sí, pero por ejemplo ellos tienen, o en el caso de Einstein, pues tienen una carta humanista, ¿no? Donde efectivamente habla de esto, o sea, nada menos también hace poco el presidente uruguayo, ¿no? Un presidente uruguayo también habla mucho como un presidente humanista, en donde pues valora mucho a la sociedad, valora mucho la naturaleza y cosas por el estilo, pero llaman mucho la atención porque a final de cuentas son personajes que parecen dejarle algo a la humanidad ahora con su aporte humanista, ¿no? O sea, no es nada más lo otro que hicieron, sino ahora también lo que le están regresando, dicen por ahí, ¿no? No sé si tú Aquí quieres mismo se comentar está algo al respecto. manejando, ¿no? Esto que El estamos humanismo haciendo. mexicano, ¿no? Ah, La 4T menciona ah, eso, ya. ¿no? Que el humanismo mexicano, ¿no? Es lo que... Aún no se entiende, ¿no? Tal vez, pero es que generalmente estas cosas desafortunadamente se entienden post-mortem, ¿no? En algún momento la historia lo tocará, supongo que se mencionará esta cuestión, en el caso del presi de AMLO, la cuestión de cómo es una sabiduría, una sapiencia de un personaje que estuvo mucho metido en la política, que entiende la política, muchos, hasta los más críticos, mencionan esto, o sea, no podría haber, no sé si mejor presidente o como se mencione, pero sí no podría haber mejor político que conozca todo el medio y haya estado ahí desde sus inicios, ¿no? Porque a final de cuentas, en cuanto a lucha o en cuanto a pertenecer a un partido a otro, a final de cuentas el recorrido ha sido así, ha sido humanístico, ¿no? Sí, Y que, sí, ujú, no podemos ahorita, ni es el caso, ¿no? De ujú, entrar ahí en ese debate si está haciendo bien, si está haciendo mal o si a medias, no. Pero sí es un hecho, ¿no? Lo voy a poner así, guardando proporciones, ¿eh? Guardando proporciones, aclaro. Por ejemplo, con Jesús, ajá, que a él decían que estaba el debate si era hijo de Dios o no lo era, ajá. Pero eso es un debate para quienes creen y quienes no creen, ¿sí? Pero lo que nadie puede negar, ni los creyentes ni los no creyentes, es que Jesús fue el máximo líder de la historia, ajá. No hay quien como él, ajá. Independientemente de si uno cree o no cree que haya sido hijo de Dios, porque ni siquiera está en tela de juicio si existió o no existió, ¿no? Eso que ni qué, sí, pero ya donde viene el debate es donde si fue hijo de Dios y no lo fue, etcétera, ¿no? Pero independientemente de eso, es el más grande líder que haya habido, ¿no? Y no hay nadie como él, ¿no? O sea, imagínate a más de 2000 años y todavía su influencia está, pero a todo lo que da, ¿no? Con todo y que hay muchas religiones y todo ese tipo, pero a final de cuentas se basan en eso, ¿no? Ahora, vuelvo a mencionar, guardando proporciones, nos regresamos aquí a México, independientemente de quienes dicen que está haciendo bien las cosas AMLO o las está haciendo mal o es un dictador o es un humanista o lo que haya hecho el mejor presidente de la historia de México o el peor, no sé, cada quien tendrá su punto de vista. Lo que sí no se puede negar es que como político no hay quien le llegue, ¿no? No han podido con él, o sea, tres partidos juntos y todos los medios no han podido con él. Ajá, ¿por qué? Pues porque es un gran político y nadie lo puede negar. Todo lo demás, pues, como dices, la historia se irá viendo si
hizo bien, si hizo mal, si no hizo nada, ¿no? Cada quien A mí, sabrá, ¿no? a mí lo que Pero me llama la atención ahí está, es, ¿no? es cómo es más valorado en el extranjero. O sea, es decir, yo he escuchado medios españoles hablar bien de él, argentinos hablar bien de él, otras naciones, o sea, nada menos el presidente de El Salvador, o sea, casi casi es su ídolo, ¿no? Pero en ese Sí, creo que aspecto sí, habla de ¿no? muchas Por cosas a ahí ya se favor de él. desencantó un poco, pero, pero Sí, 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 tenía como tintes de su ídolo, casi, casi. pero al punto que voy es que casualmente, pues como buenos mexicanos, generalmente tenemos esta autocrítica muy fuerte para las personas que pareciera que lo están haciendo bien, ¿no? O sea, y que en su defecto en el medio futbolístico, ¿no? Que a lo mejor es en lo que los hombres nos entendemos, pero en su momento se criticó a Rafa Márquez, en su momento se le criticó a Hugo Sánchez, al Chicharito, cuando en realidad pues brillaron en su ámbito, ¿no? Pero casualmente eran más valorados efectivamente en el exterior que en México. En México se tenía esta atadura de tener que criticarlos por ser mexicanos, ¿no? O ya lo Sí, hemos dicho muchas veces, ¿no? A Yaritza Aparicio, o sea, a medio mundo que está haciéndolo bien y acá los atacamos con todo. Pareciera que no nos gusta que triunfen, ¿no? Pero en su sí, defecto, bueno, pues hay de bueno. todo, ¿no? Ajá. También está la otra parte que sí se le reconoce, ¿no? Porque, pero sí, sí tienes razón en ese sentido, sus más grandes críticos están aquí mismo, ¿no? Y ya no más críticos, sino como que hasta lo odian, ¿no? Porque no nada más es Sí, de criticar ya, sino de, ya se habla hasta como una especie, como que tienen hasta, como dicen ellos, un lenguaje de odio, pero bueno, sí, sí. ¿qué se le va a Es que hacer? sabemos que en temas de política, ¿no? Fútbol, de religión, surgen los fanatismos. Sí, Desafortunadamente sí, las personas parece que no están viendo al monito, sino a quién aventarle piedras, ¿no? Entonces ahí parece que sí, hay una cuestión de cegarse. Pero bueno, o sea, ahorita ya metiéndonos al ámbito en que nos incumbe, a lo mejor sí sería bueno o prudente el tema de meternos un poquito a la historia, ¿no? O sea, la historia de la psicología como tal, que en su defecto creo que ya hemos tocado un poco, ¿no? En otros podcasts, pero que a final de cuentas, por lo menos en esa... Claro que como psicólogos tenemos una historia muy particular que nos incumbe a todos. A lo mejor a mí la parte que me contaron del lado humanista, pues fue esta dichosa la época victoriana, ¿no? En donde efectivamente no se tomaban en cuenta muchas cosas y que en la actualidad se podría mencionar la dichosa época amloviana o época, podría ser, no sé, de Estados Unidos, qué sé yo, pero en el sentido de que se habla de una época en el sentido de las costumbres, las tradiciones que tenía esa época, ¿no? sí, Y la dichosa época victoriana por la reina Victoria, en realidad, pues se refería a una época en donde las tradiciones, efectivamente las costumbres de esa época, pues hacía notar que había maltrato para la mujer, que había esclavitud, que había costumbres muy arraigadas de machismos y demás, pero que a final de cuentas eran contrarias a la actualidad, ¿no? Y te repito, siempre que se habla a destiempo o extemporáneamente de una época, pues claro, habrá muchas cosas que criticar, ¿no? No, lo he escuchado mucho en redes sociales actualmente que se puede mencionar que ahora hay que tener mucho cuidado con lo que se dice en redes, porque al final de cuentas se queda ahí y a 2 años, a 4 años, pudiéramos estar hablando de que lo que aquí dijimos en este podcast hace 4 años, ahora pudiera ser incongruente o agresivo para la época futura, ¿no? Para la sociedad mm, futura. Y entonces en ese aspecto ahora tenemos que tener más cuidado hasta con la forma que hablamos, en lo que decimos, ¿no? Por las nuevas modas que surgen y demás. Pero a sí, final de pero cuentas, ujú, de- dime. sí, no, obviamente, ¿no? Pues uno tiene el cuidado del lenguaje, pero al mismo tiempo también se habla mucho de la libertad de expresión, ¿no? Que ahí Ujú. viene ese gran conflicto, ¿no? Podríamos decirlo que hasta es una situación difícil de entender que por un lado hablan mucho de la libertad de expresión y por otro lado te están limitando en lo que tú quieras o puedas expresar, ¿no? Entonces no hay coherencia en ese sentido. Que Y por ejemplo que, ahorita
retomando esto y lo que me comentabas de irnos a lo mejor al origen de la psicología, también, ¿no? Surge esta situación, digamos, los griegos, ¿no? Que son donde están esas bases, ¿no? Hipócrates, Aristóteles, Platón, ¿no? Que entre ellos incluso hay bastante distancia, ¿no? En cuanto a años, pero también venía esa parte, ¿no? Por un lado, entender al ser humano esa parte de por qué podía pensar, por qué podía crear, por qué podía realizar ciertas cosas que los demás animales no podían, ¿no? Pero por otro lado, por ejemplo, ya hablando de la psicología, algo que llamó mucho la atención fue los trastornos mentales, ¿no? Lo que conocemos ahora como trastornos mentales, porque en su momento pues eran situaciones que se salían de lo normal y eso les llamaba mucho la atención a aquellos filósofos griegos, ¿no? Incluso Hipócrates fue el que, sí, Hipócrates fue el que empezó con esta situación de tratar de abordar esas situaciones anómalas en el comportamiento de las personas, ¿no? O por qué podían decir o hacer ciertas cosas, ¿no? A lo mejor en ese entonces no se hablaba de la cuestión del pensamiento así como lo conocemos ahora, pero sí sabían que algo malo había en ese tipo de personas, ¿no? Entonces él es el que empieza a abordar esta cuestión de lo que sería los trastornos mentales, hasta incluso, ¿qué será? En el siglo IV antes de Cristo, ¿ah? Por ahí andaban, ¿no? Ellos, estos filósofos andaban en unos siglos antes de Cristo, y ahí es donde empieza, podríamos decir que ahí surgen a lo mejor las bases de la psicología, pero todavía dentro del área de la filosofía, ¿no? O incluso Confucio, ¿no? Que también andaba ahí muy filosófico el asunto, pero se metía mucho esta parte de la observación de la persona, ¿no? Él ya tenía esa parte de observar hacia la persona y generar algo así como lo que ahora llamamos una introspección, ¿no? Es decir, un pensamiento interior en base a cómo podía comportarse esa persona, lo relacionaba, por ejemplo, cómo interactuaba o el vínculo que había entre el ser humano y el ambiente o el mundo, ¿no? Toda esa relación que tenía el ser humano con el mundo, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué el ser humano es así? A diferencia de los demás animales, el ser humano tiene esa capacidad de transformar su entorno, ¿no? No tanto así los animales, que ahora los estudiamos y vemos que también tienen su inteligencia, ¿no? Y tienen sus capacidades, también pueden utilizar herramientas, todo esto, ¿no? Pero en su momento no se veía. Entonces, todo eso que en su momento empezamos a ver, ¿no? De esa forma. Empezó ahí con Sí, Hipócrates, con Aristóteles, Platón, Confucio, ya más y adelantito Kant, Descartes. principalmente que hay que reconocer y hay que entender que la psicología está muy apegada a los inicios de la medicina, ¿no? Sí, Y que a final de cuentas Hipócrates es al que se le hace el juramento hipocrático de la medicina, ujú, ¿no? Porque a sí, final de cuentas exactamente. ellos procuran de que ese juramento hable de una ética, ¿no? De una ética de saber utilizar. Ellos, de hecho, estaba ahorita checando, y hablan de hacer buen uso del arte, del arte, ¿no? O sea, antes se consideraba un arte esta práctica médica, no se hablaba todavía de ciencia y demás, pero el punto que voy es que la psicología, o como lo menciona en Michel Foucault en su libro Ujú, Historia de la locura, Historia de la clínica, él menciona mucho como esos inicios del aporte médico, ¿no? A la práctica, o sea, a la buena práctica, ¿no? Por ahí a la buena práctica médica, que desde luego en un momento dado fue parte la psicología las áreas de la salud. Hay una película, colega, que a lo mejor va más por el lado médico, desde luego, y creo que se llama así, en médico, algo así, en donde efectivamente se habla de estos médicos como pues trataban de ayudar, pero en su defecto, y cuando veían la oportunidad, eh, pues literalmente empezaron a experimentar haciendo cosas más allá de lo que les estaba permitido en ese entonces. Ya hablaban en esa película se habla mucho de que un médico proveniente de una cultura inglesa o demás va a dar a una cultura asiática o en este caso creo que de la India por allá, y a final de cuentas, creo que en ese se trata el tema de sacar la bilis o algo así, pero en ese entonces estaba prohibido tocar o usurpar el cuerpo.
pero ya había pues un experimento que se había hecho antes, en donde se habían cerciorado que se podía quitar un órgano que te podía curar. Entonces, como era a un rey al que tenían que ayudar, pues este médico le dicen, haz lo que puedas para salvar al rey. Y entonces él hace esa operación, pero eso era un sacrilegio en esa religión, el hecho de haberse metido al cuerpo, ¿no? Sí. Entonces, me parece, y lo que recuerdo es como que lo ayudan, pero lo mandan matar o algo así, ¿no? O sea, pero no recuerdo, la verdad no me recuerdo muy bien, pero a final de cuentas él eh, por tratar de ayudar pues a ese médico, pues lo salva, ¿no? A ese rey. Rey. Pero en ese aspecto, nuestra práctica psicológica no ha estado exenta de eso, o sea, de que en el camino los que ejercen la psicología del pasado, se hayan arriesgado a cosas y nada menos, pues el mayor ejemplo de eso pues fue Freud, ¿no? Que en su época todo era muy médico y que a final de cuentas lo que ellos mencionaban de las dichosas, ¿cómo se llaman? Las psique, Mm. las, las mujeres, ¿no? Que eran histéricas, las Ah, la histéricas de histeria, Freud, sí. ¿no? A final de cuentas eran las mayores representantes de esa posibilidad de curar a alguien, porque a final de cuentas en esa época se hablaba de que solamente las mujeres eran histéricas y solamente se les podía ayudar a ellas, ¿no? Y se hablaba de que el hombre como tal no presentaba ese cuadro. Si acaso por ahí se mencionaba algo de los obsesivos compulsivos, pero solamente eso, ¿no? En el caso de los hombres. Pero a final de cuentas, hace poco, yo estoy viendo una serie ahorita reciente que une mucho la psicología con cuestiones religiosas y satánicas y cosas así. Está padre la serie. ¿Cuál Ya es? te diré cómo se llama. Ah, ok. No la recuerdo ahorita, pero si quieres ya igual te la paso por el WhatsApp, igual es cuando edite la pongo. A Me ver si ahorita parece, te bueno, viene, la mencionas para ajá, la sí, sí. gente. Pero a final de cuentas, bueno, sí, ya la recordé. Se llama Evil, pues, o Diabólico, sí, y está en Evil, Claro ajá. Video, o en su defecto en Paramount, de Claro Video, en Ah, Paramount. ok. Ajá, pero está muy padre porque conjunta las creencias religiosas, la psicología y la religión, ¿no? O sea, sí, y un cuate que hace muchas cuestiones prácticas, o sea, como puede ser plomero, puede ser científico, puede ser un cuate que le hace las computadoras y en base a eso, pues erradica muchas creencias, ¿no? Pero el punto que voy, ahí la psicóloga como hacen muchos exorcismos, y la psicóloga en un momento dado menciona, ¿por qué todas las exorcizadas son mujeres? Las exorcizadas Mm. adultas, ¿no? Y porque sí había exorcizados niños, pero la mayoría son, las que exorcizan de mayoría de edad son mujeres. Sí. Y hace alusión a un tema literalmente pues machista, ¿no? O sea, ¿por qué no se No, exorciza a la hombres, ¿no? brujería tan solo, ¿no? Ya Ujú. ves, normalmente eran brujas, ¿no? Pues, tú ves lo de las quemaban y no sé qué tanto les hacían, pero en realidad pues eran puras mujeres, ¿no? Como si eso, el mal tuviera que ver con la mujer, ¿no? Pues uno diría, bueno, ¿y qué no había brujos o qué, no? Pues casi era puras brujas y sí, esa situación de cómo se ha dado, ¿no? Esa parte del machismo ahí, pues ni cómo negarlo, ¿no? Y Estaba aparte muy es un... claro, ¿no? Cómo se iban Ujú. en contra de la figura femenina en ese aspecto. Y considero que siempre fue, o siempre ha sido, y creo que lo continuará siendo en su defecto, un machismo invisibilizado, ¿no? O sea, un machismo que casi nadie se dé cuenta o que aunque se den cuenta se oculte, ¿no? Sí, Y a o final se de cuentas, justifique, ¿no? sí, y que a final de cuentas siguiendo la línea de lo psicológico, pues a final de cuentas también lo que te platico de Freud pues terminó siendo mucho esto que hizo el médico en esa película que te platico, ¿no? Del médico, en el sentido de que sabía que había algo más, sabía que esos tratamientos que redacta Freud en el psicoanálisis, en donde hasta argumenta, ¿no? El caso tal, el caso tal, y que a él le dieron apertura a su teoría, a final de cuentas, pues por eso son dignas de análisis y de que pues hayan subsistido hasta la actualidad, porque él da muchos argumentos teóricos, ¿no?
que tal caso te derive en cómo se solucionó tal cosa o cómo por lo menos se aperturó tal síntoma, ¿no? De eso, nada más quería mencionar la otra parte, a lo que le llamaron trastornos y demás. Presente ahí en esa película que te digo, escuché algo también, la cuestión de que del CIE-10, ¿sí me escuchas? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, Ah, ok. Escuché se, esa crítica de que por qué... se perdió un poquito nada más. Ah, ok. Escuchamos esa crítica de cómo los trastornos mentales o demás, que se hablan en el CIE-10, en el DSM-4, DSM-5 ya, eh, porque son cuestiones que no tienen medicalización, o sea, medicación, ¿no? O sea, es decir, se dice que es un trastorno, pero no tiene cura. Ujú. Entonces, pues, se supone que ahí meten las cosas que tienen cura, ¿no? O a las que puedes recetar con un medicamento y ya mejorar, ¿no? Entonces, esta desfase que Controlar se por lo tiene, menos. ¿no? Ujú. Y se tiene un desfase total entre, ¿y por qué nos regula a nosotros como psicólogos un área médica, ¿no? Es la parte que también muchas veces se puede cuestionar. Cuando en su defecto, pues sí, mucho tiempo se entendió porque no existía la psicología y se apegó a la medicina para tratar por medio de la medicina, observar, pero yo me preguntaría, ¿no? O sea, o en algún momento dado se van a separar, o en su defecto siempre van a estar juntas, o le añadimos también la filosofía para que ya entonces estemos completas. O sea, es la parte que de repente nos tenemos que cuestionar, Y ¿no? O la sea, en su religión, defecto, meter un poco, a lo mejor, si no religión, pues por lo menos de creencias, ¿no? De esperanzas o cosas sí. por el estilo, ¿no? No sé qué quieras comentar o si quieras agregar algo, colega. Pues sí, mira, ha sido así siempre, ¿no? Como comentabas ahorita que yo mencionaba a Hipócrates, ¿no? Como dices, desde ahí surge esa situación. Anteriormente, como te comento, Platón, Aristóteles, Immanuel Kant, René Descartes, ¿no? Todos ellos ya estaban con esa situación de observar el comportamiento humano, pero al mismo tiempo estudiaban el razonamiento, lo que era la lógica, el pensamiento, todo eso, porque sabían que había algo más que lo fisiológico. Si hablamos de la medicina, pues la medicina tiende a irse a lo fisiológico, ¿ah? Que esto y que aquello, medicamento, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esa parte donde la psicología se desprende totalmente del aspecto médico, del aspecto neurológico, fisiológico, en el sentido de que no todo podemos llevarlo al terreno de lo fisiológico, ¿no? Y ya hay medicina para esto, medicamento para lo otro. Donde nosotros lo vemos, colega, yo creo que en lo general, ¿no? No nada más nosotros dos, sino en general los que estamos en lo que es la psicología clínica, el asunto del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Eso se ve muchísimo, ¿no? Cómo llegan y que hay que hacerles valoración para darles el medicamento, ¿no? El ansiolítico, por ejemplo, cuando nosotros lo hemos trabajado en consulta con terapia psicológica sin necesidad de ningún tipo de medicamento, y salen adelante, ¿no? Ahí se ve, ¿no? Cómo se puede lograr, no podemos decirle una cura, ¿no? Porque en automático veríamos una enfermedad, sino alguna situación que se tiene que trabajar y se logra salir adelante, ¿no? Por ejemplo, esta otra situación de poder diferenciar de la atención dispersa, ¿no? No nada más déficit de atención entendiendo, porque el déficit de atención o el trastorno por déficit de atención se entiende que es un trastorno neurológico, no hay más, ajá. Así lo trabajan, ¿no? El trastorno por déficit de atención, si la unamos la hiperactividad o a veces no está presente, muy rara vez no está presente, normalmente está presente la hiperactividad, pero se maneja ese punto, ¿no? Que en automático se requiere un tratamiento médico, ¿sí? Y nosotros no, nosotros por el contrario tratamos de evitarlo en la medida de lo posible o incluso el aspecto de la depresión o de la ansiedad, ¿no? Manejarla con técnicas de relajación, manejarlo con psicoterapia para ver qué está generando esa ansiedad, entendiendo que la raíz puede ser la emoción del miedo, de dónde vienen esos miedos, irnos al inconsciente, todo eso es lo que manejamos nosotros y no nos vamos a, mire, si usted tiene ansiedad, vaya con el médico para que le recete un ansiolítico,
sería muy sencillo, ¿no? Pero no, no debe de ser así. Entonces es donde nosotros hacemos esa diferencia y por eso te comentaba al principio, ¿no? Hasta qué grado se corre el riesgo de que ahora las neurociencias todo quieran llevarlo a lo que por donde se empezó, ¿no? Queriendo todo darle un entendimiento fisiológico, porque así es la ciencia, colega, ¿no? Así es la Sí. ciencia, todo le quiere dar una lógica, una razón, un entendimiento desde el punto de vista científico con el método científico, porque si no, no es válido, no es aceptable, ¿sí? Ese punto. Por eso la religión, ¿no? Choca totalmente con la ciencia, o más bien la ciencia con la religión, ¿no? Desde el punto de llevarlo al pensamiento mágico, ¿no? Que es una forma muy sublime de la ciencia, decir que estamos pensando cosas incorrectas, ¿no? Que ese tipo de cosas que se creen en la religión no existen, no son comprobables, entonces la persona tiene un pensamiento casi, casi alucinatorio, ¿no? O ilusorio, por decirlo así, pero pues no, o sea, hay muchas cosas que la ciencia, por, hemos platicado, no puede explicar ahorita, tal vez más adelante, ajá, pero ahorita no las puede explicar. Lo peor es que caen en esa soberbia de decir que como no lo puedo explicar, pues entonces no existe, ¿no? Bien, Sí, bien sí. simplistas en ese sentido, ¿no? Por eso a mí te digo, me gusta mucho esta Mm. historia de la psicología porque va muy de la mano, ¿no? En este sentido, ¿no? De que el científico dice es que tú crees en algo que no puedes ver ni comprobar, ¿no? Pues a lo mejor tú no, ¿no? Pero un creyente lo puede comprobar desde su fe, ajá, desde que siente la presencia de Dios o cosas por el estilo, ¿no? Pueden hablarlo así y el científico dice, no, pues no es observable, no es medible, no existe, ¿no? Y hasta ahí se quedan en esa situación. Pero entonces, ¿dónde quedaría, por ejemplo, la mente? Y es donde la ciencia dice, ah, no, pues es que tiene su explicación o su raíz en el cerebro, ¿no? Donde están los procesos, las ondas cerebrales y todo eso, pero, por ejemplo, algo aquí que yo siempre saco es lo del Big Bang, ajá, que la ciencia lo tiene ahí como que la teoría que explica la creación del universo, ¿no? Pero pues, no puede explicarlo, no puede, o puede intentar explicarlo, pero no puede comprobarlo. Entonces la ciencia también se basa en cuestiones no comprobables, ajá. Sin embargo, se atreven a ponerlo como que el Big Bang es la explicación científica de cómo se creó el universo, ¿no? Por ejemplo, si entramos a esos terrenos, ¿no? El tipo de pensamiento que podemos utilizar los seres humanos, en cuanto a pensamiento mágico, porque es una forma de decir que eso no existe, ¿no? O el pensamiento crítico, o el pensamiento científico, y así nos podemos ir y Sí. podemos debatir muchas cosas, ¿no? Fíjate, ahorita me vino a la mente ahora que te platicaba de que veía ciertas páginas que hablaban de cómo tratar ciertos padecimientos, que decían que cada enfoque, ¿no? Atendía ciertas cosas. Y yo, en esa búsqueda, en una etapa de donde estaba indagando acerca de la depresión, me encontré con un autor llamado Hugo Bleichmar, ¿no? En el cual la primera parte, que en esa época pues cabe mencionar que también andaba en una búsqueda hasta personal, ¿no? Para poder salir de un asunto que traía ahí. Y recuerdo mucho que este personaje, o sea, este libro me ayudó mucho. Hugo Bleichmar habla mucho del tema de que las personas que somos muy racionales, y digo somos porque la verdad es que sí me considero dentro de, y a veces nos cuesta más trabajo salir de una depresión porque eh, todo lo queremos sacar a la lógica o lo racionalizamos precisamente, y dice que efectivamente las cuestiones emocionales no se deben de racional, se deben de vivir, ¿no? Y ya lo hemos visto mucho en las temáticas de las emociones, pero este libro estaba dividido. La primera parte te explicaba todo eso, te decía cómo se van algunas sustancias, creo que tenía mucha temática muy, pues diría yo, muy científica. Decía cómo te abandonan unas sustancias del cerebro, las cuales pues no regresan hasta que ya estás bien. O sea, que ni siquiera es como que haya oportunidad de traerlas de nuevo, ¿no? Simplemente te abandonaron y ya cuando tú empiezas a hacer otras actividades, entonces te ayudará un poco eso, ¿no? Ujú. Me llama la atención que a final de cuentas, cuando terminas la primera parte, porque está dividida en dos partes, este libro eh, empieza a hablar de religión, porque de hecho Hugo Bleichmar es cristiano. Entonces la segunda parte te habla de esta cuestión de tener esperanza.
Entonces, ahorita que estamos mencionando esta temática, me llama la atención cómo en su defecto hay autores, ¿no?, que tratan de unir estas dos partes. En su defecto también, y en esta búsqueda que me tocó observar, pues definitivamente me metí a cómo maneja Freud la depresión, cómo maneja el humanismo la depresión, y esto lo pueden ver de hecho en mi canal, en el de Psicotemas, tengo, perdón, el de Psicomar Susano, tengo por ahí una serie de videos en las cuales efectivamente te he hablado de esto, ¿no? O sea, cómo ve, no, ahorita no te podría decir si Eric Fromm o demás, pero sí tengo varios autores, yo creo que unos 6 autores de cómo ven la depresión, porque en mi búsqueda pues definitivamente era como se tratará de la misma forma y demás, y por eso en ese aspecto me parece como que tengo mucho que aportarles también a los clientes, porque no era nada más como que ver a un autor y decir, a ver cómo se trata la depresión. No, o sea, me puse a indagar mucho, más lo que pues puedan decir los enfoques psicológicos, ¿no? Pero en su defecto, el tema de la autoestima, ¿no? Del autoconcepto y demás, que son cosas que maneja el humanismo como tal, del sentido de vida, pero que en su defecto me llamó mucho la atención esa parte, colega. No sé si en su defecto quieras mencionar algo, quieras a lo mejor aportar algo al respecto, colega. Mira, aquí, por ejemplo, a mí me recuerda mucho a lo que yo he notado, o bueno, más bien, mi experiencia en lo que es la tanatología con Elizabeth Kubler-Ross, sí, que también le pasa algo similar, ¿no? Cuando ella empieza a experimentar, empieza a hacer todas sus anotaciones e indagar y generar sus teorías, de cómo va viviendo o experimentando un ser humano el proceso de duelo, ya sea el duelo se acerca a su propia muerte en los enfermos terminales o en la familia, ¿no? O los seres queridos o los amigos que también están sufriendo un duelo o un proceso de duelo, ¿no? En esa situación. Ahí también ella, por ejemplo, bueno, no trató, más bien lo hizo, ajá, empezó a poner muchas situaciones del más allá, ¿no? O qué va después de la vida. Entonces fue cuando en algún momento lo comentamos también. Ella fue empezar, pues fue tachada, ¿no? De una persona que ya no era creíble en la comunidad científica, ¿sí? Esa era la situación ahí. Entonces, pues yo pienso que deben de alguna manera de convivir, ¿no? Así como hace ratito platicábamos sobre lo que son las situaciones de los enfoques psicológicos, hasta qué punto será eh, permisible o correcto el que algunos enfoques psicológicos puedan unirse y generar esa psicología integral, ¿sí? Que lo podríamos manejar de esa manera o ecléctica. Pues aquí lo mismo, ¿no? También podría haber una especie eh, de situaciones o creencias integrativas, ¿no? Entre la persona que puede tener el ámbito científico, pero al mismo tiempo la creencia religiosa o cualquier tipo de creencia, ¿no? Pues es parte de la psicología, colega, ¿no? Sí, Lo sí. hemos visto, hablando, por ejemplo, ya a lo mejor un poquito haciendo énfasis en el título de los pros y las sombras de la psicología, pues también en la psicología han pasado muchas situaciones así, ¿no? Tú mencionabas ahorita, por ejemplo, Freud, ¿no? Que tuvo que experimentar, crear nuevos conceptos para tratar de explicar lo que sucedía en la mente humana y no se podía explicar a partir del aspecto médico, neurológico o fisiológico, ¿no? Y así ha sido, siempre ha sido así, pero ahora nos podemos ir a las sombras, ¿no? Esto que decías, bueno, algunos experimentos que hizo Freud, por ejemplo, en el Tratado de la Histeria, ¿no? Que él habla de su paciente Ana O, ajá, que es muy conocido en este aspecto del psicoanálisis, ¿no? De la paciente, como le decían, la paciente cero, ¿no? En el psicoanálisis. Ahí viene la sombra, digamos, ¿no? Porque pues estar experimentando con ella, pero así se empieza siempre, ¿no? O nos podemos ir al conductismo, ¿no? Donde Watson, ¿no? ¿Cómo se llama? Su situación está tan criticada con el niño Albert, que también por ahí lo platicamos un poquito, ¿no? Que se implementó el conductismo ahí para conocer, para poder experimentar, poder verificar algunas teorías del conductismo. Utilizan a un bebé, ¿no? Albert, que le empezaron a asociar en este caso el roedor, un roedor blanco, con el ruido, ajá.
de por sí, o sea, el ratón así solito no le generaba ningún temor al bebé, pero cuando empiezan a asociarlo, es decir, como lo manejan los conductistas, el estímulo neutro, que en este caso era el ratón, y se le dice estímulo neutro porque no genera nada por sí mismo, a lo mejor el niño nada más le daba curiosidad y hasta lo quería agarrar, ¿no? El ratoncito. Pero una vez que empiezan a meter el ruido, cada que introducen al ratón y hacen ruido, espantan al niño porque el ruido sí nos genera una reacción instintiva de temor, de estar alertas, lo empieza a asociar y entonces hablamos de que el niño ya al ver al ratón ya sin la necesidad del ruido, se espantaba, ¿no? Entonces condicionaron, esto sería un estímulo condicionado ya, porque condicionaron ese ratón a que le generara miedo al niño, ¿no? Una respuesta condicionada, que sería el miedo a ese ratón cuando no lo había. Entonces, ese tipo de experimentos serían, por decirlo así, las sombras de la psicología. Y así, pues hay un montón de experimentos y de situaciones que hay en cualquier ciencia, ¿no? Pero en este caso lo que nos atañe es la psicología y pues sí, se habla de eso, ¿no? Que también después este tipo de experimento se hizo, pero a la inversa. A un niño le empezaron a quitar un temor, ¿sí? Pero pues obviamente el que se queda marcado es el del bebé Albert, ¿no? Por pobrecito, después quedó todo espantado y cuando creció, pues sí se quedó con ciertas situaciones, pero bueno, sería parte de esto de los pros y las sombras de la psicología en cuanto a lo que es la historia de la psicología, colega. Me vino a la mente, colega, igual ya para ir cerrando y demás, pero eh, como en Australia, no recuerdo, acabo de escuchar la noticia, por eso es que no la recuerdo, pero hay una zona, hay un país en donde en lugar de ir a los libros de historia, te ponen a una persona para que te cuente su historia, ¿no? Y cómo pueden ser este tipo de tratamientos o espacios para humanizarte, ¿no? Y que ahorita, como dices, hablabas de las sombras y demás, digo, quién sabe si esto sea el inicio o pueda ser el inicio del poder humanizarnos, de poder escuchar historias de otros, que a lo mejor solamente nosotros como psicólogos tenemos ese privilegio en un momento dado, que a pesar de que sean muchas veces problemáticas las situaciones o que impliquen un esfuerzo, pero ya el hecho de que si tú quieres saber cultura china, pues mejor te traigan a un chino y platique contigo, ¿no? En tu Ujú. idioma o demás, o por medio de un traductor, pero que se puedan entender. Pero me llamó la atención mucho eso, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, por lo menos nosotros en nuestro ámbito psicológico, pues sí podría ser un parteaguas de algo muy importante, ¿no? Todavía no sabemos qué, como ahorita que lo estamos mencionando, pero a final de cuentas cada día es más importante o más necesario el contacto humano que puedan tener las personas por esta deshumanización o desapego que tenemos a través de las pantallas, ¿no? A través del celular, de la computadora, en la cual convivimos más con un celular en la mano, ya empezamos a tener estos trastornos de las manos, ¿no? Del nervio que se desacomoda o que se tensa. Sí, Entonces, me el parece túnel carpiano, no carpiano, ¿no? sé cómo, ¿no? Sí. Ujú. Entonces me parece como que por ahí hay oportunidades en ciertas noticias que de repente dan cierta esperanza, ¿no? Para que ahora haya hoy otro tipo de contacto, ¿no? En ciertas culturas o que se pueda llevar a todo el mundo, ¿no? Y ahorita que estábamos hablando de sombras, pues de repente se ven algunas luces también por ahí, ¿no? Pero bueno, colega, igual para ir cerrando, porque pues bueno, ya llegamos a término, pero muy atractivo creo que el podcast del día de hoy. Se hablaron pues cosas, ¿no? Cosas de la psicología que también son necesarias. Creo que es importante. Yo sinceramente sí recomendaría estos contenidos a otros psicólogos. Me parece que estamos dando muchos aportes por ahí a colegas que a lo mejor vayan iniciando, demás. En su defecto también podemos tener críticas, desde luego. Nada más escríbanlas para que pues esto tenga más alcance. Teniendo muchos comentarios, parece que los videos llegan más lejos. Entonces, pues invitarlos, ¿no? A que vean precisamente que vean nuestros contenidos, ¿no? En su defecto, yo los invito a mis redes sociales, estoy como Psicomar Susano, puede estar en YouTube, en TikTok, en Facebook. A final de cuentas, pues que busquen el contenido psicológico, ¿no? Y si les gusta, pues que sigan compartiendo, ¿no? No sé, en su defecto, si quieras apoyarnos para dar tus redes sociales, colega.
Sí, claro. Nada más a mí me gustaría cerrar con esta parte de la psicología, que lo hemos hablado durante todo el podcast, con Wilhelm Wundt, ajá, que fue el padre de la psicología científica. Él en 1874, y viene muy ad hoc porque ahorita que hablamos de las neurociencias y de que otra vez empieza a ir todo como que a las bases de la neurología, la fisiología, él en 1874, Wundt, publica su libro que se llama Principios de la Psicología Fisiológica. Ajá. Estamos hablando de 1874. Y él igual, en 1879, crea el primer laboratorio de psicología, ajá, en el mundo, ¿sí? En Leipzig, ajá, en Alemania, ¿sí? Entonces, pues nada más quería cerrar con esta parte porque es donde la psicología se aparta de la filosofía, precisamente cuando Wundt crea el primer laboratorio de psicología y establece los fundamentos para que la psicología sea una ciencia, ¿no? Y pues obviamente pues con su anteriormente, a unos 5 años antes, había publicado este libro, ¿no? Entonces pues yo con esto cierro, les recuerdo Psicología del Alma, son mis redes, mis páginas que están en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram, en TikTok, por ahí estamos y nuevamente les comento para que me puedan contactar directamente a mi WhatsApp. Estoy en el 55 14 93 95 80. Un gusto nuevamente compartir este podcast contigo, colega. Y pues ahora que se trató el tema de los pros y sombras de la psicología. Y les recordamos que el día 20 de mayo, ajá, es el día del psicólogo, ¿no? El día de la psicóloga, ¿no? Generalizando, ¿no? Aquí en México, por lo menos el 20 de mayo es el Día del Psicólogo y de la Psicóloga, y por eso estamos implementando ahorita estas temáticas de la psicología, su historia, el origen de la psicología, todo lo que tiene que ver con la psicología precisamente porque pues es el mes de la psicología, ¿no? Y que finalmente yo les daría una felicitación a todos los psicólogos que estén practicando la psicología, a todos los que estén innovando, pero también a los psicólogos que de algún modo no estén ejerciendo, ¿no? Porque al final de cuentas también ayudarlos a que salgan de su letargo, o sea, al final de cuentas creo que todos tenemos una segunda oportunidad, una tercera oportunidad, entonces invitarlos a todos a que vuelvan a agarrarle este saborcito a la psicología, al final de cuentas creo que esto es una vocación, o considero que se vuelve una vocación, no es como que venga de nacimiento, pero le agarras el gusto, porque al final de cuentas ayudar a otros me parece que es muy humanizante y creo que todo mundo anda por ahí por la vida queriendo ayudar a otros, y a nosotros que se nos da esa oportunidad, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Hay que sentirnos orgullosos de eso. Hacerlo. Entonces felicidades a todos los psicólogos, ¿no? Sí, exactamente, muchas felicidades y pues también estos podcasts son para todos ellos, ¿no? Para las psicólogas y los psicólogos que nos ven y obviamente al público en general. Pues me despido, colega. Ahí Claro. nos vemos dentro de 8 días para continuar con los pros y las sombras de la psicología. Con todo gusto, colega. Bueno, pues nos vemos. Este fue el podcast Perspectivas Psicológicas y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Hasta luego, hay que nos den like, que nos compartan, por favor. Hasta luego.